Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de esa frecuencia de Radio Shalom, lunes 20 de enero del 2014, en la segunda semana del tiempo ordinario. Esta tarde es un placer para mí conversar sobre la presentación de la revista de la Crónica Jalapeña, el número 3, que se va a presentar el próximo miércoles 22 de enero a las 17 horas en el Casino Jalapeño, ubicado en la calle de Zamora, número 12, en el centro histórico de la ciudad. Es el cartel de la revista. Y bueno, es el número 3. En esta ocasión, en la presentación de la revista de la Crónica Jalapeña, que dirige el cronista de Jalapa, el maestro José Saidén Domínguez, ha hecho un esfuerzo y va a presentar el número 3 de su revista. Este número 3 es un número extraordinario porque ya cuenta con 53 páginas y vamos a encontrar varios artículos interesantes relativos a la historia de nuestra ciudad capital. Un primer artículo que lo escribe el propio Saidén es el gran acontecimiento que hubo en 1980 en nuestra ciudad capital con motivo de un encuentro mundial de ajedrez donde vino Boris Spassky, de los campeones de ajedrez a nivel mundial de la antigua Unión Soviética. Después viene un artículo de un poema de Jorge Saldaña sobre el árbol, un artículo de mi autoría sobre Constantino Bravo de Laguna, que en su relación de 1580 nos dice que en la pregunta sobre el origen de la Jalapa, que los pobladores de ese momento dicen que Jalapa se había fundado en el año de 1380. Hay que recordar que el año pasado estuvimos conmemorando el 700 años de la fundación de Jalapa como núcleo poblacional, ya que había un dato de 1313, cuando los 4 barrios se unen y le dan forma a lo que hoy conocemos Jalapa. Hay otro artículo del maestro Juan Sili sobre la calle de Enríquez. Es una biografía del general Juan de la Luz Enríquez, quien fuera gobernador de Veracruz hasta el año de 1892 y que fue un gran promotor de la ciudad capital. También hay dos colaboraciones de Rubén Pabello Acosta, el antepenúltimo cronista de Jalapa, una colaboración que escribió en Bocetos Antiguos de Jalapa sobre una fotografía muy famosa. Es un carro Ford, un Fordcito de los años 20, bajando las escalinatas de Catedral. Es una foto histórica. Y hay otra colaboración del propio Pabello Acosta sobre el Parque Juárez. Hay un artículo muy interesante de un joven historiador sobre el panteón de la parroquia de Nuestra Señora del Calvario, como con la guerra de intervención norteamericana de 1847, la famosa batalla de Cerro Gordo, hubo la necesidad de habilitar panteones para los soldados, tanto del bando mexicano como del bando invasor. Y lo que hoy es la parroquia del Calvario, en esa zona de lo que hoy es el Centro Escolar Revolución, ahí estaba el Camposanto y ahí hubo que enterrar a los caídos de esta guerra. Posteriormente ya esta Camposanto se pierde. Hoy hay viviendas y la escuela. Hay un artículo de Abraham Delfino de Contreras sobre el fusilamiento en Coatepec del general Arnulfo R. Gómez, que en 1927, junto con otros militares, se opone a la candidatura de Álvaro Obregón cuando se quiere reelegir
como presidente de la República, y es el presidente Plutarco Elías Calles que a todo ese grupo de militares que se oponen tajantemente a que Obregón viole la Constitución del 17, donde se quedó asentado el sufragio efectivo no reelección. ¿Cómo era posible que Obregón, que había sido presidente constitucional de nuestro país de 1920 al 24, se reeligiera y que el presidente Calles permitiera esta modificación constitucional? Entonces todos estos opositores al proyecto de reforma a la Constitución del 17, el presidente Calles conjuntamente con el candidato Obregón mandan a fusilar a estos personajes, y que es una etapa muy difícil de la historia de nuestro país, porque estamos en pleno conflicto religioso entre el Estado y la Iglesia, y se le aúna este acontecimiento del fusilamiento de Arnulfo R. Gómez, que es fusilado en Coatepec, cerca del Panteón. Todavía se conservan los orificios donde impactaron las balas. Este artículo fue escrito por don Abraham Delfino de Contreras, un hombre que murió a los más de 100 años y que fue testigo de este acontecimiento. Hay otro artículo que contiene la revista de la Crónica Jalapeña, el número 3, se recoge que lo escribió el primer cronista, Gustavo A. Rodríguez, sobre el atentado que sufre el general Alberto Tejeda, siendo gobernador, en el conflicto religioso a nivel estatal. Hay un fanático religioso que intenta asesinar al coronel Tejeda, ya en 1931, en pleno conflicto que se tiene entre la Iglesia católica y particular con el gobierno del estado de Veracruz. Y hay otro artículo que se publicó en la revista de selecciones del Rey Ray. Es un artículo bellísimo, es la historia de un caballo beduino, un caballo que perteneció a Justo Fernández Ávila, y que en 1974 don Justo Fernández Ávila apuesta con unos norteamericanos. Los norteamericanos, como con la arrogancia de siempre, dicen que es un caballo que va a perder. Justo Fernández Ávila le paga a los norteamericanos el traslado y corre la carrera en el 24 de febrero de 1974 y gana el caballo mexicano. Le hizo ganar buena fortuna al jalapeño Justo Fernández Ávila, y beduino posteriormente lo van a dedicar a cemental. Saca importantes crías de caballos que compiten a nivel internacional. Y finalmente hay un artículo sobre Jalapa, un pequeño compendio de Olga Fernández. Esta revista va a estar a la venta en los periódicos, en los puestos de periódicos de la ciudad de Jalapa, y cuesta 20 pesos. Y el próximo día, miércoles 22 de enero, se presenta la revista a las 5 de la tarde, como he dicho, y no solamente se va a presentar la revista físicamente, sino también se presenta la página web de la revista de la Crónica Jalapeña. Esta revista, su dirección electrónica es http://revista-de-la-crónica-jalapa.com. Ahí ustedes pueden acceder a partir del 22 de enero a los números 1 y 2 de la revista de la Crónica de Jalapa. Yo participo como miembro del consejo editorial. En el número 1 participo con un artículo sobre un jalapeño que va a ser diputado a las Cortes de Cádiz en 1812, en esta gran propuesta de la Constitución de Cádiz, y
me encontré un informe de un jalapeño que participa en esta gran constitución. Pues amigos y hermanos, yo los invito, los espero que nos acompañen en la presentación de la revista de la Crónica Jalapeña, que dirige José Saidén Domínguez, cronista de la ciudad de Jalapa. Y bueno, es toda esta recuperación de la historia de nuestra ciudad. La va a presentar la licenciada Noemí Brito Gómez, titular de la edición de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Jalapa. La va a presentar el doctor Lenín Torres, presidente de la Fundación República Municipalista, Mario Yáñez, editor del portal, y el propio cronista José Saidén Domínguez y un servidor, Ángel Rafael Martínez Alarcón. Vamos a hacer los comentarios ahí en esa casona del Casino Jalapeño, ubicado en la calle de Zamora número 12 de esta ciudad capital. Yo los espero, la entrada es gratis. Se nos promete un brindis de honor, esperemos que nos acompañe, y sobre todo para también agradecer las finas atenciones de nuestros lectores, y sobre todo también aprovechar que todavía no se termina el mes de enero, pero todavía para aprovechar, dar las felicitaciones y los parabienes de este año civil que acabamos de iniciar. Llevamos 20 días y vamos a disfrutar una buena tarde jalapeña en ese magnífico edificio que alberga el Casino Jalapeño, y que gracias a su presidente, el patronato, el licenciado Manuel Fernández Ávila, ha mantenido este edificio, un edificio ya centenario. Tenemos que recordar que el Casino Jalapeño se funda en 1869 y que han tenido varias épocas. En la última época es Manuel Fernández Ávila. Esa pasión y amor por Jalapa ha hecho restaurar este espacio que se estaba perdiendo, y que ahora es centro de muchas actividades culturales, musicales para nuestra ciudad de Jalapa. Es en el centro histórico de la ciudad. El problema ahora en Jalapa es que somos tantos en la ciudad de Jalapa, todo el mundo tiene vehículo, todo el mundo quiere salir de su casa en vehículo. El problema del centro es que no hay estacionamientos, las calles son angostas, pero los que somos vecinos de ese centro histórico llegamos caminando a este bonito lugar que es el Casino Jalapeño, fundado, como había dicho, en el año de 1869, y que ha sido testigo mudo del desarrollo de la historia de nuestra ciudad de Jalapa por más de 140 años, y que ahí está. Es un lugar muy, muy bonito. A mí me gusta mucho el Casino Jalapeño. Tiene una exposición de óleos de la Jalapa antigua que uno puede apreciar en su salón. Pues amigos, yo los invito a que nuestra querida amiga ingeniera de sonido que nos lleve a un momento de música en esta tarde del 20 de enero del 2014. Muchas gracias por este espacio musical, y agradecemos los saludos de nuestros amigos, la familia Ortega, que siempre han estado muy atentos a este programa de Conversatorio Chalón con Ángel Rafael Martínez Alarcón, un servidor. El día pasado se conmemoró el 175 aniversario del natalicio del cuarto obispo de Veracruz, Monseñor Joaquín Arcadio Ipagaza. Y fíjense que ha sido una gran novedad para mí encontrarme. Yo quise escribir unas pequeñas notas en mi columna Conversatorio, que se publica en los portales de esta ciudad y en algunos medios impresos, y me encontré con una gran novedad. Me encontré que hay varias fechas que registran el día del nacimiento del cuarto obispo de Veracruz, y allí unos ponen que nace
el 6 de enero, otros ponen que el 9 de enero, otros ponen que el 12 de enero de 1839. En su casa, allá en Valle de Bravo, en el Estado de México, en la casa que lo vio nacer, pone 9 de enero. Aquí en Jalapa, en el Palacio Episcopal de la avenida, de la calle de Juárez, esquina Revolución, tenemos una placa de mármol muy bonita y ahí consigna que el Monseñor Pagasa y Ordóñez nació el 12 de enero del año que había dicho, de 1839. Y bueno, eso me motivó para seguir investigando. Lamentablemente tendría yo que ir al acta de nacimiento, a la fe de bautizo. Tenemos que recordar que él nace en 1839. El único instrumento que había en ese momento era la partida de bautizo. Todavía no se había instituido el registro civil. Esta es una labor interesante para los historiadores. Pero bueno, aparte de este esa pequeña problemática que a los historiadores nos gusta, también encontré un libro, no se me va el autor, que publica la primera biografía de don Joaquín Arcadio y Pagasa y Ordóñez, ya como obispo, y me fijó en la novedad que consigna este libro que nació en el año de 1837. Entonces ya se complica un poco más la situación para la biografía de don Joaquín Arcadio Pagasa y Ordóñez. Él nace en Valle de Bravo, ahora es una población grande del Estado de México. Nace en un ambiente familiar, de una familia rica. No son los grandes habitantes del Estado de México que pertenecían a la aristocracia no hispana, pero se ve que es una familia que tiene cierto poder económico. El niño Joaquín Arcadio, desde muy niño muestra una habilidad mental y finalmente tenemos que aceptar, él es hombre de su tiempo, y las únicas dos carreras que había en el México, es el México independiente, era o te ibas a la milicia o te ibas al sacerdocio, y él va a estudiar el seminario, en el seminario de la Ciudad de México. Se destaca, en 1953 ya ingresa en el seminario, donde aprende muy rápidamente la lengua, la gramática latina, y desde muy joven se va a distinguir como poeta, como traductor. Haciendo sus pininos, él se va a ordenar sacerdote en el año de 1862. En el año de 1862 México está viviendo una situación muy complicada. Los franceses han invadido nuestro país, hay una invasión militar, y a él lo van a ordenar justamente después de la batalla del 5 de mayo. El 19 de mayo de 1862 va a ser ordenado sacerdote en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Resulta que ante la crisis política que vivía el país, estamos en la guerra de reforma, estamos en la intervención norteamericana, el delegado apostólico que había en nuestro país, estos jóvenes seminaristas los van persiguiendo por el país, y finalmente de camino al exilio a Europa llega a Orizaba. Ahí está unas semanas para luego llegar a Puerto de Veracruz y salir a Europa, y es ahí donde un grupo de seminaristas los van a ordenar sacerdotes. Yo creo que es una parte muy interesante, porque el sacerdote debe estar siempre en la persecución, ¿no? Y finalmente su destino ya es ordenar un sacerdote. El delegado apostólico le da un destino en Guerrero, y para salir a Orizaba y transitar
los diferentes estados de la República y llegar hasta su destino, tiene que pedir un salvoconducto. Este se los va a dar el general Ignacio Zaragoza, que era el comandante de la zona oriental de nuestro país, y eso le permite al joven Joaquín Arcadio Pagaza y Ordóñez llegar a su destino como cura de pueblo. Finalmente, poco a poco se va acercando a la zona urbana y empieza a publicar poemas en la prensa local del país, empiezan las traducciones y de la noche a la mañana se convierte en un gran hombre de letras, un gran hombre que ya los intelectuales de su momento lo reconocen como tal, de su trabajo poético, de su trabajo como traductor de los grandes actores clásicos griegos y latinos. Él va traduciendo obras importantes que hasta la fecha sus traducciones se siguen consultando. También lo vamos a encontrar que ingresa a la Academia de la Lengua Mexicana, la correspondiente de la Real Academia de la Lengua, que tiene su sede en Madrid, y bueno, ahí le van a dar mucha jugada. Los intelectuales de ese momento le respetan por su trabajo literario. Y en 1895 lo designa el Papa cuarto obispo de Veracruz. Y bueno, aquí es muy interesante porque es un sacerdote culto. Jalapa, estamos en el Porfiriato. Jalapa ya abrió sus puertas la Escuela Normal Veracruzana, y Jalapa ya desde entonces era una ciudad que tenía una actividad cultural muy importante, y en ese momento la vamos a conocer como la Atenas Veracruzana, porque el gobernador Juan de la Luz Enríquez le da mucho juego. Ellos ya no se conocen. Tenemos que recordar que Juan de la Luz Enríquez muere en 1892, pero el continuador en el gobierno del estado de Veracruz es el Teodoro Dehesa, que es un hombre también culto, un hombre de la Reforma, un hombre amante de la pintura, un hombre amante de las letras. Teodoro Dehesa va a becar a Diego Rivera para que vaya a estudiar pintura a Europa. La beca que Diego Rivera obtiene de parte del gobierno de Veracruz es porque Diego Rivera tiene una abuela veracruzana allá en el puerto de Alvarado. Entonces, todo esto, hay un ambiente cultural en la pequeña Jalapa. Es una ciudad muy pequeña, todo el mundo se conoce, los límites son hasta la Cruz de la Misión, hoy Revolución Esquina 20 de noviembre, vienen todos los estudiantes del estado, vienen a estudiar la normal, y bueno, es un ambiente de chipichipi, de tertulias, y Monseñor Pagaza continúa su labor literaria, sin descuidar su labor pastoral. Hay un gran cuidado al seminario, hay una disciplina muy interesante, y también recorre el territorio del obispado de Veracruz, que es literalmente todo el estado de Veracruz. Él lo recorre, y en esos recorridos no solamente va a ministrar los sacramentos propios de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, sino que también se va a dar su tiempo para escribir poemas. Hay un poema muy interesante a las aguas del río Papaloapan, a las montañas, a los valles. Es un hombre que tiene una agudeza muy interesante a este medio que es el estado de Veracruz. A Monseñor Pagaza le toca también la transición del siglo XIX al siglo XX, le toca la transición de la dictadura porfirista a la Revolución Mexicana. Y bueno, en la Revolución Mexicana Veracruz tiene un lugar importante, aunque no, la Revolución Mexicana a Veracruz llega un poco más tarde, ya para 1914 Monseñor Pagaza, el obispo de Veracruz, sufre los atropellos propios de los revolucionarios. Le quieren expropiar el seminario, sale al exilio. El general Cándido Aguilar, con esa
esa situación anticlerical, se pone muy estricto con la Iglesia Católica y bueno, nuevamente la persecución para un obispo de Veracruz. Él lleva con dignidad su labor pastoral, sale exiliado, regresa a Veracruz gracias a los buenos oficios del general Heriberto Jara Corona. Uno pensaría que Heriberto Jara Corona, este gran general que participó en el constituyente de 1917 con una postura muy radical en contra de la religión, Jara Corona es muy condescendiente con el obispo Joaquín Arcadio Pagaza y Ordóñez, y finalmente el 11 de septiembre de 1918 fallece en Jalapa. Había regresado 5 o 6 meses anterior, ya regresa a su obispado cansado, viejo, enfermo, y aquí muere. Él literalmente muere aquí en este edificio, el antiguo Palacio Episcopal de la calle de Juárez, esquina Avenida de la Revolución. Él muere aquí el 11 de septiembre de 1918. Su muerte impactó mucho, no solamente a nuestra diócesis de Veracruz, sino al mundo literario que en aquel momento tenía en Joaquín Arcadio Pagaza, un gran literato, un gran traductor de los griegos y latinos, y eso permite que el Papa Benedicto XV designe al quinto obispo de Veracruz, que en ese momento va a estar exiliado también, Monseñor Rafael Gisterri Valencia. Pues amigo, yo me despido de ustedes sin antes desearles que tengan un buen inicio de semana y que no me olviden en sus oraciones, que aquí nos escuchamos el próximo lunes en Conversatorio Shalom. Saludos a mis amigos y hermanos del semanario Alégrate, que cada lunes, cada semana tratan de llevar la mayor información del quehacer religioso de esta arquidiócesis, que estamos conmemorando el 150 años de haber iniciado labores en el año de 1864. Agradezco a mis amigos y hermanos en la Conducción Aide, que como siempre apoyándonos en estas tardes jalapeñas de Conversatorio Shalom. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos. Hasta luego.